Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a tratar de mostrar pues mi posición respecto a lo que son las vacunas contra el COVID-19. Ya se anunció hoy que en Colombia pues se han autorizado la vacuna, la Pfizer, para aproximadamente 30 millones de colombianos. Entonces pues algunas personas tienen de pronto duda o preocupación, o están desinformados y no saben si ponérsela o no ponérsela. Pues en este videito corto vamos a tratar de pues dar la parte más que todo moral, la parte moral sobre el uso de esta vacuna. Entonces vamos a mirar primero un cuadro donde se muestra pues el proceso de desarrollo de las diferentes vacunas contra el COVID-19 y dónde está ubicada pues la Pfizer y qué posibilidades hay de pronto de formar parte de lo que es el aborto. Pues también en una de sus fases pues tiene células en una línea celular de la tercera fase, creo que es. Vamos a mirar y entonces hasta qué punto podemos pues conocer y tomar la decisión. Pues vamos a ir al cuadro directamente. Aquí dice actualización: candidatos a la vacuna COVID-19 y líneas celulares derivadas del aborto. Entonces está actualizado a 4 de enero. Hoy estamos a 5 de enero, o sea, está actualizado al día de ayer. Entonces aquí nos dice primero que en el diagrama de flujo que las tres fases, digamos, la primera es la de diseño y desarrollo. Hay una segunda fase de producción y una tercera y última fase de prueba de laboratorio. Y la etapa final pues ya es la vacunación, que es pues el destinatario, las personas que ya pues no las iremos a lo que Dios quiera, la estaríamos colocando próximamente. Entonces ahí viene también un cuadrito donde explica pues en colores digamos, aquí hay un cuadrito verde, dice que no utiliza líneas celulares derivadas del aborto. Hay un triangulito rojo que dice que sí utiliza líneas celulares derivadas del aborto, y hay una que tiene el verde y el rojo. Quiere decir que algunas pruebas no usan celulares derivadas del aborto y otras sí. Entonces vemos ahí cómo nos orienta respecto a eso. Entonces en el cuadro viene pues digamos en la vacuna, el patrocinadores, dice la primera: país, estrategia, estado del ensayo, financiamiento, desarrollo del diseño, producción, pruebas de laboratorio. Vamos a tratar de enfocar. Está difícil enfocar, pero bueno. Entonces empezamos a bajar y vamos viendo cómo ya aquí en una de los apartes aparece, por ejemplo, la famosa AstraZeneca, Universidad de Oxford, la famosa Oxford AstraZeneca, que está en estado 3, ya estado en la fase final, la fase 3. Y aquí nos muestra, entonces vemos aquí un triangulito en la fase 1, vemos también triangulito en la fase 2 y triangulito en la fase 3. O sea, las tres fases de la AstraZeneca tienen líneas celulares en base a fetos abortados. Entonces esta sería totalmente descartable moralmente, porque tiene pues el aborto en las tres fases. Entonces digamos que gracias a Dios esta no es la que se nos está aprobando para Colombia. Entonces sigamos bajando, y aquí ya más abajo en el cuadro vemos pues las vacunas de ARN. Entonces en esta parte aparece por ejemplo la de Moderna. Algunos han escuchado la vacuna de Moderna. Vamos a mirar entonces cómo está. En la primera fase está en verde, quiere decir que no utiliza línea de células de fetos abortados. En la segunda tampoco, y en la tercera está en verde y en rojo, quiere decir que algunas
en algunas se utiliza y en algunas no se ha utilizado en esta tercera fase de pruebas. Entonces sí hay, de todas formas hay un riesgo acá en la última fase. Y estaba mirando que aquí la que nos corresponde a nosotros, que es la de Pfizer, Pfizer y BioNTech, tiene básicamente, están igual que la de Moderna. Tienen, en las dos primeras fases no tienen líneas celulares en base a fetos abortados, y en la última sí, o sea, participan de cierta forma de esas células de los bebés o ese bebé que se abortó por allá en los años 60, 70. Y eso es lo que vamos a ver precisamente ahorita con el otro documento que vamos a mirar, que es la posición, o digamos las orientaciones que da la Iglesia Católica respecto al uso de estas vacunas. Bueno, ahora nos vinimos acá al documento o la nota se titula así: Nota de moralidad, sobre la moralidad del uso de algunas vacunas contra el COVID-19. Esto fue dado el 21 de diciembre del 2020. Entonces, expedida por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano. Entonces vamos a tratar de mirar un poquito. Yo creo que es mejor ir directamente ahí en la descripción. Les vamos a dejar pues el enlace de este documento y el enlace del cuadro de las vacunas. Entonces ustedes pueden ir y mirar una por una con el Espíritu Santo, analizar y mirar. Aquí vamos a tratar de mirar el numeral 3. ¿Qué dice? Dice: la razón fundamental para considerar moralmente lícito el uso de estas vacunas es que el tipo de cooperación al mal, entre paréntesis cooperación material pasiva, del aborto provocado del que proceden estas mismas líneas celulares por parte de quienes utilizan las vacunas resultantes es remota. Entonces, bueno, aquí digamos que dan como cierta licitud para moralmente, o sea, para saber que no entramos en pecado. Nosotros los que, digamos, los que se la quieran colocar, no harían parte del pecado del aborto, del no matarás. Recordemos el mandamiento, no matarás. Ahí entraría lo que sería participar en el aborto de una forma formal, como veremos ahí. Hay una cooperación que sería formal cuando uno pues hace parte directa del aborto, y ahí la cooperación material es, digamos, que en alguna forma pues lejana, pasiva, como dice aquí, estaría uno participando, pero aquí se dice, vamos a ver que no. Bueno, entonces dice: el deber moral de evitar esa cooperación material pasiva no es vinculante si existe un peligro grave como la propagación por lo demás incontenible de un agente patógeno grave. Entonces se puede decir que el hecho de que aquí dice, en este caso, la propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Entonces se considera que este COVID-19 es un agente patógeno grave, y por el hecho de que el peligro es grave de esa propagación, pues digamos que existe esa cooperación siendo pasiva, no es vinculante, o sea, no nos vincula a nosotros directamente al tomarse como que es a favor de nuestra vida. Aunque siempre se ha dicho que el fin no justifica los medios, hay un aborto de por medio, pues digamos que aquí la doctrina de la fe, bajo la luz del Espíritu Santo que ilumina siempre a la Iglesia, nos quiere decir que no estamos vinculados en ese pecado de aborto, porque precisamente hay algo más importante, que es la vida de cada uno de nosotros, de muchas vidas. Que un bebé que fue abortado hace 50 o 60 años, de la cual sacaron una célula, y a partir de esa célula pues se sacaron por el laboratorio, se desarrollaron otra serie de células, no es tan grave
como lo que podría ser la muerte de muchísimas personas si no acudiéramos a este recurso. Entonces seguimos ahí. Dice, por consiguiente, debe considerarse que en este caso pueden utilizarse todas las vacunas reconocidas como clínicamente seguras y eficaces, con conciencia cierta que el recurso a tales vacunas no significa una cooperación formal con el aborto, del que se obtuvieron las células con las que las vacunas han sido producidas. Sin embargo, se debe subrayar que el uso moralmente lícito de este tipo de vacunas, debido a las condiciones especiales que lo posibilitan, no puede constituir en sí mismo una legitimación, ni siquiera indirecta, de la práctica del aborto, y presupone la oposición a esta práctica por parte de quienes recurren a estas vacunas. Bueno, aquí como pueden ver no es que se contradiga, que por un lado esté diciendo que no hay pecado y por el otro lado diga que se rechaza totalmente el aborto. El aborto siempre debemos rechazarlo, es un pecado y pecado grave, y tenemos que estar en oposición siempre y en defensa de la vida, en oposición de estas prácticas. Pero como podemos ver, no hay una cooperación formal de parte nuestra. Entonces, lo importante es que la conciencia de nosotros esté tranquila, sabiendo que pues Dios no nos va a juzgar por habernos colocado esta vacuna con alguna célula de un bebé que en su proceso de desarrollo pues obtuvo para bien de la humanidad. Entonces estemos tranquilos. Por otro lado, pues también aparte de esto, algunas personas han ligado esto con lo que llaman teorías de conspiración, y dicen que dentro de la vacuna que van chips, que la marca de la bestia, que nos van a matar. Entonces toda esta teoría de conspiración debemos perderle nosotros el miedo. Ya aquí el Vaticano dice que podemos acceder, podemos utilizar todas las vacunas, aunque están dando la parte únicamente moral, pues también la Organización Mundial de la Salud está dando una garantía. El Ministerio de Salud de Colombia también da cierta garantía sobre la eficacia. Entonces aquí es la eficacia y la parte moral. La eficacia, pues debemos confiar. Dios es el que actúa por medio de la medicina y de los médicos. Y si no confiamos en eso, pues entonces no estamos confiando ni en la medicina ni en Dios. Entonces la idea es que vayamos con cierta confianza si es necesario, pues recibirla. Entonces sobre esto quería dejarles esta pequeña nota, y pues más adelante, si es necesario, estaremos mirando un poco más sobre la parte moral y si es posible también algo sobre la eficacia de la vacuna. Bueno, espero les haya gustado el video. Ahí les dejo los enlaces de los dos documentos en los que nos basamos, del Vaticano y el cuadrito de donde están las vacunas, ambos muy importantes y muy bonitos. Nos vemos en la próxima.